Saludos a todos, yo soy Claudia Bernárdez, dermatóloga especialista en tricología y coordinadora docente del Máster en Tricología y Microinjerto Capilar de AMIR, y hoy vamos a hablar de un tema que puede parecer un poquito menos médico, pero que nos puede diferenciar mucho cuando cuidamos a nuestros pacientes, y esto es el conocimiento de la aplicación beneficiosa de la cosmética capilar en la alopecia androgenética, sobre todo femenina. Así que vamos a comenzar. Al final os comentaré un poquito sobre nuestro máster para que podáis tener toda la información, pero ya veréis que si os quedáis conmigo en estos minutitos vais a aprender un montón de detalles que podéis aplicar directamente en vuestros pacientes. ¿Cuál es el concepto inicial? El concepto inicial es que la alopecia no es solo alopecia, porque el pelo no es solo pelo. El pelo es nuestra imagen, nuestra autoestima, nuestras relaciones con el resto de seres humanos. Es un montón de cosas en nuestro día a día que hacen que cuando nosotros, y nosotras especialmente, perdemos pelo, esto vaya a influir negativamente en muchas cosas, nos pueda generar estrés. Hay estudios que demuestran que presentar alopecia puede generarnos dificultades laborales, dificultades con nuestras familias, simplemente por ese malestar que llevamos dentro. ¿Qué quiere decir esto? Que como médicos especialistas en tricología debemos ser capaces no solo de tratar las alopecias, no solo de trasplantar las alopecias, sino de realmente mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes de la forma que haga falta. Porque hay pacientes como esta paciente que van a mejorar mucho con tratamiento, pero que no van a quedar perfectas, porque la medicina, la tricología está avanzando muchísimo, pero hay veces que el pelo no somos capaces de regenerarlo hasta el punto que quisiéramos. Y es en esos puntos donde la cosmética puede suponer una diferenciación importante. Así que veamos un poquito, porque ¿qué es realmente pelo sano? Pelo sano, por definición, del Dr. Rodney Sinclair, que es un gran especialista sobre todo del todo el tema de salud capilar, envejecimiento, etc. Un pelo sano es aquel pelo no solo que tiene buena densidad y que no se cae, es un pelo que, como veis en la imagen, brille, tenga buena calidad, esté suave, ¿vale? Un pelo sano, o lo que nosotros percibimos como pelo sano, es el conjunto de todas estas características, ¿vale? Así que, teniendo eso en mente, vamos a abrir nuestra mente, salir un poco del perfil solo médico y plantearnos cómo podemos ofrecer a nuestros pacientes todas las herramientas para obtener este pelo sano y así poder potenciar y mejorar los resultados clínicos. Esto es lo que, para aquellos que estéis metidos en tema redes, divulgación, veáis, leáis, habréis leído como esquinificación capilar, que básicamente es ese enfoque novedoso en el cual se busca aplicar los conceptos, las ideas del cuidado de la piel al tratamiento capilar. Entonces, no limitarnos a tratar enfermedades, aunque obviamente esa es la base, sino enseñar a nuestros pacientes a cuidar su cuero cabelludo y también su fibra capilar y así potenciar los resultados. Así que a partir de ahora, cuando leáis esquinificación capilar, sabéis exactamente lo que es, y mi consejo es que todo lo que leáis de esquinificación capilar os lo quedéis, porque pueden ser opciones que podáis usar en la consulta para vuestros pacientes. Así que, esquinificación capilar resumido y cómo deberíamos enfocarlo nosotros como médicos especializados. Pues que el pelo en su zona interior, dentro del cuero cabelludo donde está la raíz, para mejorar va a requerir de tratamientos médicos. Pero que una vez esa raíz ha generado la fibra capilar y ha salido por fuera del cuero cabelludo, ahí lo que necesitamos son tratamientos cosméticos. Eso es el compuesto de la esquinificación capilar, que es lo que vamos a hablar hoy, porque es lo que puede permitirte mejorar mucho los resultados en tus pacientes y, por tanto, su agradecimiento hacia ti o su felicidad con la respuesta. Y eso también va a hacer pues, que te recomiende más, vengan más pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, la estructura de la fibra capilar. Esto es muy importante recordarla. Básicamente tenemos toda la zona de la corteza, ¿vale?, interior, que eso está compuesto por las proteínas y que lo que va a dar es la fuerza a esa fibra capilar. Y por fuera tenemos la cutícula. Es una cutícula que son múltiples capas de células aplanadas y que se cubre por una capita finita hidrolipídica de 18-metil-eicosanoico, que es un ácido graso específico. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta capita de grasa, capita de células planas y luego toda la estructura de la corteza
que es la que da la fuerza a la fibra capilar. ¿Qué es lo que pasa en el día a día? Pues que todo lo que hacemos genera daño capilar, porque todo lo que toca el pelo, el roce con la ropa, nosotros pasándonos la mano, obviamente cepillar, obviamente lavar el pelo con champús, obviamente planchar, teñir, sudar, correr, coletas, todo va a ir dañando esa estructura, porque el pelo está hecho para soportar todo lo posible, pero es una estructura que no se autorregenera, con lo cual no es capaz de evitar todos estos daños y, sobre todo, una vez aparecen los daños, no es capaz de autorregenerarse. Vale, y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues con la cosmética podemos limpiar mejor para que así crezca mejor o el cuero cabelludo esté mejor, podemos promocionar la belleza, podemos modificar el aspecto o podemos mantener el pelo sano, y todo esto es lo que iremos viendo. ¿Por qué lo vemos específico en la alopecia androgenética? Porque la alopecia androgenética es un cuadro en mujeres en el cual el pelo se afina y se va perdiendo volumen, ¿vale? Veis el antes de esta paciente, es la foto más cerquita de las letras, que es donde vemos, ¿no?, que clarea más. Realmente eso le da un aspecto un poquito más descuidado, un poquito más envejecido, y además el pelo de la alopecia androgenética, como es más finito, no solo se va a romper más, tiene menos resistencia, sino que se nos va a engrasar con más facilidad. Así que es un pelo que, si lo cuidamos correctamente, pues podemos tener pacientes más contentos. ¿Dónde está la base de esa cosmética? Pues en 2 puntos, ¿vale? Que esto es lo que podéis aplicar casi directamente desde que acabemos este webinar: el punto de la limpieza correcta y el de la nutrición y reparación. Y luego os contaré un par de mejorías estéticas para que también las podáis aplicar. Entonces, para limpiar. Lo que sirve para limpiar el cuero cabelludo, no el pelo, ¿vale? Ese ya es un concepto importante, es el champú. El champú además es mucho más que solo jabón, ¿vale? Porque tienen ingredientes para darle muchas otras funciones, pero no hay un solo champú que sea un champú perfecto. Porque el cuero cabelludo, el pelo, las condiciones va cambiando. No es lo mismo la limpieza que necesitas en un campo, que en una ciudad con alta contaminación, que estando en la playa, que en una mujer con alta formación de grasa, pero que además tiene dermatitis inflamatoria, o una mujer en menopausia. Cambia muchísimo. Entonces no hay champú perfecto, pero hay champú con muchos ingredientes que, si los seleccionamos correctamente, mejoramos la limpieza de cuero cabelludo y mejoramos las posibilidades de que, usándolo, la estética de ese paciente sea mejor. Entonces, tip principal con esto de los champús: individualizad mucho en función del tipo de pelo, ¿vale? Si el pelo, lo que es la fibra capilar, está fina, está dañada, está seca, pues hay que tener cuidado, por ejemplo, con los champús agresivos, ¿vale? Si al contrario está todo muy graso, pues podemos usar champús más potentes. Hay que basarse también en la cantidad de suciedad, o sea, cuánta grasa genera ese paciente, y luego tened muy en cuenta, cuando recomendáis champús, que hay pacientes con gustos muy especiales. Pues hay muchos que quieren productos naturales. Pues ahí, más que pelearte y decirle a todo el mundo que lo natural no siempre es mejor, que es verdad, no siempre es mejor, pues a lo mejor puedes adaptar tus recomendaciones a cosas que sepas que al paciente le van a gustar, ¿vale? Todo eso son buenas opciones para conseguir mejor adherencia de los pacientes a tus recomendaciones. ¿Qué llevan los champús? Muy importante, y qué es lo que le da su capacidad de limpieza: los surfactantes, ¿vale? Y los surfactantes los hay de muchos tipos. Lo que van a hacer es adherirse a la suciedad, y lo que nos interesan son, sobre todo, ahora veremos, los aniónicos. Esto tenéis que aprender a leer un poquito las etiquetas de los champús, o lo ponéis en ChatGPT para que os lo lea y os lo describa, porque es muy importante entender la capacidad limpiadora de cada champú. Entonces, surfactantes catiónicos. Cuando los lleva, aunque se llame surfactante, por eso lo pongo lo primero, realmente es un producto que puede nutrir, porque lo que hace es adherirse a la fibra capilar y quedarse ahí, ¿vale? Con lo cual, cuando llevan surfactantes catiónicos, muchas veces, como se adhiere a la fibra capilar, lo que va a hacer es llevar productos nutritivos para reparar o nutrir esa fibra capilar. ¿Cuáles son los surfactantes que realmente lavan? Los aniónicos, ¿vale? Que son los que tienen su cadena hidrofílica, su región hidrofílica negativa, porque como el tallo capilar
es positivo, se va a repeler. Entonces captan la grasa y luego se repele del pelo y de esa forma captan grasa, captan suciedad y se eliminan en cuanto enjuagamos, ¿vale? Hay muchos tipos de surfactantes aniónicos y los más conocidos son los sulfatos, ¿vale? Sulfatos hay muchísimos. Y sobre todo, cada vez, y con el conocimiento cada vez mayor de la cosmética capilar, cada vez hay sulfatos de diferentes capacidades, con lo cual, aunque leáis sulfato, va a incluir productos que pueden ser de capacidades limpiadoras muy diferentes. Por eso es tan importante leer, porque a veces pues, nos puede llegar una paciente y decirnos es que me lavo con este champú y pone que es suave, pero me irrita muchísimo. Entonces tú coges, le das la vuelta, lees el INCI, que son los ingredientes, y puedes sacar muchísima información, ¿vale? Entonces, sulfatos. Aquí hay que hacer un inciso, porque tanta moda de champús sin sulfatos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los sulfatos originales, iniciales, eran sulfatos muy agresivos. Entonces, esos sulfatos tan agresivos realmente no solo limpiaban bien el cuero cabelludo, que es aparte genial, sino que eliminaban toda esa capa hidrolipídica. Por eso eran champús que, bueno, la gente usaba, pero no usaba con mucha frecuencia, no estaban muy contentos con cómo les dejaba el pelo. Y entonces fueron productos o ingredientes que se demonizaron, ¿vale? Pero esos son los que os he puesto arriba, sobre todo el sodium lauryl sulfate y el laureth sulfate. La realidad es que estos se siguen usando porque cuando quieres un champú con altísima capacidad limpiadora, pues por ejemplo para una dermatitis seborreica, puede ser una muy buena opción, ¿vale? Pero es verdad que cuando usamos sulfatos tan potentes hay que tenerlo en cuenta para asegurar que compensamos con ingredientes pues, más nutritivos como unas dimeticonas que veremos ahora, ¿vale? Entonces, la realidad es que los sulfatos son el detergente más usado, es el que genera espuma y genera una limpieza eficiente y no los podemos demonizar porque hay de muchos tipos y los únicos que se están intentando un poquito no usar, pero porque van quedando como anticuados, son como de peor calidad, ¿no? Estarían en los champús más baratos, por así decirlo, son los dos que tenéis detallados arriba. Entonces os decía, el champú limpia, el sulfato limpia y eso es muy importante. Y esta diapositiva es muy importante y esto, por ejemplo, en pacientes en alopecia androgenética nos enseña la importancia de combinar, ¿no? Porque al final lo que se está demostrando en la ciencia es que un cuero cabelludo limpio parece ser un lugar donde el pelo pueda crecer mejor. Entonces debemos ayudar a nuestros pacientes a cuidar y sobre todo a evitar, por ejemplo, dermatitis seborreica, exceso de crecimiento de hongos en cuero cabelludo. Y para eso tenemos diferentes ingredientes activos, como veis ahí en la diapositiva, el pitirionato de zinc, el ciclopirox, el ácido salicílico o la urea, que son queratolíticos, lo que hacen es levantar las escamas para que no se vaya acumulando la grasa debajo, incluso agentes queladores del cobre. Todo esto lo que busca es mantener el cuero cabelludo sano y cada vez más veréis que los laboratorios hacen inciso en todos esos productos, champús, etcétera, que van a cuidar nuestro cuero cabelludo, ¿vale? Y realmente es porque está basado en ciencia. Así que recordad, es muy importante decirle a nuestros pacientes que se laven el pelo. Y luego aquí un detallito muy interesante. A veces los pacientes se ponen el champú pero no llegan a cuero cabelludo y te vienen y te dicen es que me lavo el pelo y al día siguiente ya lo tengo sucio y tú no ves mucha grasa. Pues hay que asegurar que se estén lavando el pelo correctamente y esto es una cosa como muy poco médica pero muy importante de aplicar, ¿vale? Así que tener esto en cuenta porque todo lo que inflame el cuero cabelludo puede generar mayor caída, o sea que ya esa cosmética no solo es cosmética sino que además es coadyuvante a nuestros tratamientos médicos. Por eso se han puesto muy de moda, por ejemplo, los exfoliantes en cuero cabelludo. Lo que hacen son facilitar la retirada de las células muertas y de la grasa de la superficie del cuero cabelludo. Entonces va a generar una limpieza en profundidad, una sensación de más volumen. Si tienen un picor por depósito de grasa incluso lo pueden eliminar. Tienen muchos beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Que si ya muchas personas les cuesta usar correctamente un champú, pues os imagináis un exfoliante, pues es un poquito más incómodo de aplicar porque muchos llevan sus gránulos o muchos que son exfoliantes químicos realmente necesitas asegurarte que contacta a fondo con la piel para que realmente haga su efecto, ¿no? Ese químico y además si no lo hacemos con cuidado, lo hacemos muy fuerte o lo hacemos en exceso,
podemos llegar a dañar un poquito la fibra capilar. Así que bueno, si vamos a recomendar a nuestros pacientes que lo usen, que es una muy buena opción, debemos enseñarles a usarlo, pues asegurar que se lo aplican en rayitas en cuero cabelludo, asegurar que no lo hacen con una frecuencia excesiva y recomendarles productos de exfoliación adaptados un poco a su tipo de piel. Si tienen una piel muy reactiva, pues no vamos a poner un producto con altas dosis de ácido salicílico, por ejemplo, que les puede irritar. Y os decía que la otra parte, aparte de la limpieza muy importante, es la nutrición y reparación. ¿Cómo funcionan los acondicionadores? A lo mejor os lo preguntáis. Básicamente vuelve a ser por las cargas eléctricas de la fibra capilar. ¿Vale? La fibra capilar tiene una carga positiva, sobre todo mientras más se va dañando, más positivos van saliendo y va haciendo que se depositen los acondicionadores. ¿Vale? Perdón, le he dado la vuelta al positivo y al negativo. O sea, la fibra capilar, mientras más se va dañando, es más negativa, ¿vale? Es negativa de por sí, mientras más se daña, como quedan expuestos los enlaces disulfuro, va quedando más negativa. Y entonces los productos se van adhiriendo los positivos, ¿vale? Por eso hablábamos que los surfactantes catiónicos, ¿vale?, que eran positivos en esa región hidrofílica que tenían, se adherían a la fibra capilar, mientras que los surfactantes aniónicos, que eran negativos, ¿no?, captaban la grasa y se repelían, ¿vale? Entonces, fibra capilar negativa, para que no quede duda, los productos positivos se adhieren por electricidad. Eso quiere decir que obviamente no es una adherencia permanente. Por eso, aunque nos cuidemos, nos pongamos nuestros productos, hay que ponerlos continuamente. Porque es verdad que va a cubrir la cutícula, va a mejorar el aspecto, va a brillar más, va a mejorar el tacto, es más manejable, va a controlar la fricción con las cosas, pero se va a ir retirando poco a poco, ¿vale? Los acondicionadores tienen muchos ingredientes y por eso los encontramos en muchos formatos. Y aquí lo bueno es que podemos adaptar ese formato a los gustos y al pelo de nuestros pacientes. Entonces, tenemos los que son rinse off para lavarlos, que serían los suavizantes o las mascarillas. La realidad es que es un producto muy similar, de diferente espesor. No es necesario lo de ponerlos los dos, eso es ahí una situación ahora un poquito de rizar el rizo, realmente complicarle la vida a la gente de forma un poquito innecesaria. Y luego tenemos los que no se eliminan, sobre todo en forma de serum o aceite. ¿Cómo vamos a adaptar? Pues por ejemplo, una mascarilla tiene más peso que un suavizante. En una paciente con un pelo muy escaso, muy lacio, siempre intentaremos poner productos nutritivos que pesen menos para que esa paciente no pierda su volumen, no pierda su sensación de un poquito más de densidad. Y lo mismo al revés, si un paciente tiene el pelo muy dañado, pues ahí iremos a por productos un poco más densos, pues por ejemplo un aceite o en todos los lavados una mascarilla. Dicho todo esto, y con la recomendación siempre de que los pacientes necesitamos que laven bien y que pongan productos nutritivos, cositas o detalles que les podemos dar o tips para mejorar de forma inmediata. La primera, el color. Hay que aprovechar el color para que se vea menos la falta de densidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más se parezca el color de la fibra capilar al color del cuero cabelludo, menos se va a ver la falta. ¿Vale? Entonces, pues obviamente si tenemos una paciente con mucha alopecia androgenética, pues a lo mejor hay que plantear que no tenga el pelo completamente negro y la piel blanca, ¿vale? Este tipo de detalles ayudan mucho, por ejemplo, también unas mechitas para disimular un poco esas zonas de menos pelo. Otra opción muy cómoda, las fibras capilares. Las fibras capilares se adhieren por electricidad estática, son fibras de queratina, son como un polvito y de forma inmediata cubre zonas de alopecia y aporta densidad. Clave para que funcionen las fibras capilares, tiene que quedar pelo en la zona, en una zona completamente alopécica que no queda nada de pelo o el pelo es muy velloso, es más difícil aplicar las fibras capilares y que se vea, ¿vale? Así que si queda pelo y queremos cubrir, por ejemplo, esto para zona de la coronilla de los varones o la línea en las mujeres, ¿no?, que hablábamos, la alopecia androgenética hace como un triángulo en zona frontal, pues ahí pueden cubrir muy fácilmente con las fibras y es que muchos no lo conocen y solo con este comentario les mejoras la calidad de vida. Hay mujeres que en vez de fibras prefieren polvos de maquillaje. Queda un poquito menos natural porque se adhiere más a la piel que al pelo, pero veis el efecto en esta imagen que he sacado de redes que realmente sí que se cubre, con lo cual, bueno, lo que busca la gente es tapar zonas de menor densidad y se consigue.
Perdonad. Es verdad que, como veis ahí, a veces se pasan de tapar, porque es normal que todos tengamos una línea en el pelo si el pelo va hacia los lados, ¿vale? Entonces esto también tenéis que avisar a vuestros pacientes cuando usen mejoras cosméticas, que sepan que a veces la realidad no puede ser tan buena, ¿vale? Esto pasa también, por ejemplo, con las pelucas. Cuando un paciente te dice, me voy a poner una peluca, vale, está bien, pero ten en cuenta que de forma natural nunca vas a conseguir ese pelo, entonces tienes que tener muy claro que estás cómodo usando esa peluca y que la vas a querer a largo plazo. Otro consejo muy bueno, los champús en seco, sobre todo en nuestras mujeres con alopecia androgenética. Son mujeres con menos volumen, menos densidad, menos cantidad de pelo, clareo y encima suelen tener alteraciones hormonales que también generan un aumento de la seborrea, con lo cual es un pelo que pierde volumen muy rápidamente. Entonces estos champús en seco y decirles que no hay problema de usarlos y recomendarles exactamente cuál y cómo usarlo va a ayudar a que estas pacientes se vean mucho mejor a lo largo del día. Consejos importantes: explicarles que lo que va a hacer es captar la grasa, pero no se repele, no se va con el agua, con lo cual se queda depositada en el cuero cabelludo o la eliminamos con cepillo o secador, y que como mucho queda ahí depositado, necesitamos lavarlo con agua y jabón a las máximo 48 horas, ¿vale? No es que vaya a haber una gran crisis, pero si se acostumbran a echarse champú en seco y no se lo van limpiando, ahí sí que se puede formar una reacción irritativa del cuero cabelludo. Así que bueno, un poquito a nivel del aprendizaje de este webinar, básicamente es que hay que cuidar a nuestros pacientes por fuera y por dentro, hay que recomendarles todo lo que pueda ayudarles a vivir mejor y pues todo esto es una de las cosas que transmitimos tanto a nuestros alumnos en el máster de tricología y microinjerto capilar de AMIR, como os comentaba al inicio. Yo soy la coordinadora docente de este máster y lo que buscamos en él es formar a nuestros alumnos de forma holística. Entonces, si os ha interesado este tipo de cuidados, mejorar vuestra formación en este sentido, no dudo que os va a resultar muy interesante nuestro máster, porque dentro de sus 60 créditos ECTS y de estos 8 meses de formación intensiva metemos muchísimas clases teóricas de todo lo que va saliendo nuevo a nivel tratamientos, de cómo aportar el máximo valor a nuestros pacientes para diferenciarnos. Tenemos 100 horas de prácticas de una forma que os vamos enseñando y os vamos haciendo una curva de aprendizaje tanto para la tricología médica como para el trasplante capilar y lo hemos creado con mucho mimo, un gran equipo de profesionales con docentes de todas las subespecialidades que lo que hacen es intentar asegurar que sabéis todo lo último en cada pequeña parcela. Así que muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Cualquier pregunta que podáis tener, bien del temario que se ha hablado, bien del máster, por favor, contactar con nosotros y os contestaremos con gran honor. Así que nada, un placer estar con vosotros y hasta la próxima.